Dios le bendiga, hermano, en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, quiero invitarle a que veamos la palabra en Mateo capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Recuerdan esa alabanza que decía: ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Como yo te perdoné, tú debes perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, tú debes perdonar, como yo te perdoné, tú debes perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Qué bonita alabanza, qué fácil es cantarlo, qué maravilloso es sentir el perdón de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero debemos reconocer, a pesar de que hay una bienaventuranza hermosa para el que ha sido perdonado, en el Salmo 32 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué sensación hermosa sentirse perdonado. Qué sensación maravillosa sentir el perdón de Dios. A pesar de que la Biblia nos dice que Dios es un Dios perdonador y que nos justifica por su gracia y que nos justifica por fe y que podemos tener paz para con Dios, yo quisiera esta corta reflexión que habláramos del perdón y quisiera que recordáramos que hemos sido perdonados para perdonar. La palabra del Señor dice en el Salmo 32: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y es que el salmista nos habla allí de la sensación de alegría y alivio que sintió David cuando confesó su pecado al Señor y el Señor le perdonó. Porque la sensación de culpa es una de las experiencias más debilitantes que existe. Sentir culpa es como cuando llevamos una carga. ¿Alguna vez usted ha estado cargando cajas, bolsas, cargamento? Y hay una sensación maravillosa cuando termina de cargar, si va subiendo escaleras o si va cargando algo a una distancia. Ese punto cuando usted suelta esa carga es una sensación muy parecida a lo que ocurre espiritualmente cuando nosotros sentimos el alivio de Dios, el perdón de nuestros pecados. Porque mientras no hemos confesado nuestros pecados y no hemos recibido el perdón de Dios, la Biblia dice que ese pecado nos destruye, que ese pecado obstruye nuestra relación con el Señor, que ese pecado no nos deja recibir otras bendiciones que vienen después de haber aceptado el perdón del Señor en nuestras vidas. Así que el salmista dice: Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y ha sido cubierto, a quien Jehová no culpa de iniquidad, al que el Señor le pone la deuda en cero. Cuando yo estaba en la universidad, adquirí unos préstamos de estudiante y recuerdo que en cierta ocasión salió un anuncio, ya después que estaba en la vida de trabajo, que decía que aquellos que estábamos trabajando o que éramos maestros podíamos recibir la absolución de ese pago de la deuda. Así que por un tiempo yo tuve una libretita cuando tenía una libreta de pago y cada mes reportaba una cantidad de pago que tenía que hacer. Pero en cierto momento me llegó una carta y donde la cantidad y el balance que siempre había tenido se volvió en 000 y me dijeron: a partir de este punto usted ya no tiene que pagar más este préstamo. Hermano, qué sensación. Esa sensación de alivio, de que esa deuda fue pagada. También nos ha ocurrido cuando vamos al restaurante con alguien y la persona que anda con nosotros nos dice: no te preocupes, yo pago. Pues eso dice la palabra que ocurrió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
el pecado que nos separaba de Dios y que nos apartaba de la misericordia, de los beneficios, del gozo de la salvación, de los ríos de agua viva que corren dentro de una vida que se siente libre de pecado, ocurrió y llegó a nuestra vida por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y si es verdad que el perdón en esta ocasión está basado en la justicia de Jesús, en la misericordia del Señor. No es que no merezcamos ese perdón, sí lo merecemos. Y en este caso de este Salmo 32 no es que David no mereciera el perdón, la falta, porque sí había pecado. Había pecado de una manera que a nosotros nos parece abrumadora, fuerte, porque la Biblia dice que David envió a sus tropas a una guerra y sus tropas fueron a luchar contra los amonitas, y mientras ellos luchaban, David se quedó en casa en Jerusalén. Y durante ese tiempo de ocio donde él debió estar en la batalla, la Biblia dice que cometió adulterio con Betsabé, la esposa de uno de sus soldados, Urías Eteo. Y la Biblia dice que David deseó a esa mujer, la mandó a buscar. Llegó esa mujer a su aposento sabiendo él que era una mujer casada. No solamente era casada con uno de sus mejores soldados, sino que la Biblia dice que para empeorar las cosas, David trató de encubrir ese pecado, mandando a matar a este soldado, Urías Eteo, que había sido fiel. Lo mandó a buscar tratando de encubrir su pecado, y al ser este hombre un hombre fiel, temeroso de Dios y fiel a su ejército y a su pueblo, no le quedó otra que enviar a que Urías fuera puesto al frente de la batalla y fuera asesinado por el ejército enemigo, pero por una emboscada que el mismo David le tendió. Fue un pecado atroz, y dice que David era culpable, pero Dios lo perdonó. Y David fue perdonado porque David recibió una profecía del profeta Natán cuando le dijo: mira, Dios vio lo que tú hiciste. Y Dios vio lo que tú hiciste y a Dios no le ha agradado. Y la palabra dice que el corazón de David se tornó al Señor, pidió misericordia, se arrepintió y Dios lo perdonó. Así que Isaías 59:2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Mientras nosotros permanecemos en pecado y no confesamos nuestros pecados, hay un peligro, porque perdemos de escuchar la voz de Dios, perdemos de seguir la dirección del Espíritu Santo, perdemos de alcanzar las bendiciones que Dios ha preparado y los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Así que mi primera recomendación en esta noche para aquellos que no han sentido la dicha del perdón es que te acerques al Dios de misericordia, el Dios del oportuno socorro, y le pidas al Señor perdón para tus pecados. Confieses tu pecado, te arrepientes y te apartes del pecado para que alcances la misericordia del Señor. Si esta noche alguna persona me está escuchando que no ha aceptado a Jesús como Salvador, esta es la noche donde el Señor te invita a que recibas el perdón de tus pecados. Pero también el Señor le habla a su pueblo que reconoce que pecamos todo el tiempo, que pecamos muchas veces y que nuestros pecados nos separan del propósito supremo del Señor. El Señor te dice en esta noche que mires dentro de ti, como dice el salmista: escudriñame, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, y ayúdame a apartarme del pecado. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y líbrame de ese pecado, y guíame por tu perfecta voluntad. Ser perdonado significa absolución. El pecado es un desafío. El pecado nos aparta del Señor. El pecado aparta las bendiciones de Dios de nuestra vida, de nuestra iglesia y de nuestra familia. Así que el peso y la culpa del pecado necesita ser levantado por medio de acercarnos a Jesucristo y confesar nuestros pecados. Antes de confesar nuestros pecados debemos hacer introspección y mirar dentro de nosotros si hay alguna cosa que nos aparta del propósito de Dios. El Salmo 103 dice que el Señor toma nuestros pecados y los echa lejos de nosotros. Y Efesios 4:32 dice que es necesario que nosotros, los que hemos sido salvados
y perdonados por el Señor, también podamos perdonar a otros. Más bien, sean bondadosos, sean compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. La tercera cosa que yo quisiera, o invitación que quiero hacerte esta noche, y que le hacemos a toda la iglesia en general para este tiempo como resolución del año 2021, es que perdonemos. El Señor desea que dejemos de contar esas historias que son tristes, que nos recuerdan malos entendidos, procesos donde hemos sido ofendidos, donde hemos sido juzgados mal, donde se ha cometido injusticia con nosotros y que posiblemente tú tienes toda la razón para sentirte ofendido, para sentirte agraviado. Pero la invitación del Espíritu Santo a una iglesia que quiere crecer, que quiere adelantar el propósito de Dios y que quiere hacer la voluntad del Señor, es que seamos una iglesia que perdonemos y que en nuestro carácter individual cada uno perdonemos a los otros nuestras ofensas. Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Me gusta mucho en Mateo 18:21 que hay un pasaje hermoso donde el Señor está hablando de una victoria para el pueblo del Señor. Y le dice el Señor en el Salmo 10, en el Mateo 18, verso 18, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando usted mira ese pasaje, el Señor está hablando de poder, de bendición para los que oran. Por tanto, el Señor dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aparentemente el tema es la oración, es lo que sucede cuando nos ponemos de acuerdo como estamos esta noche orando por diversas peticiones. Aparentemente el Señor le está explicando a sus discípulos cómo es que se obtiene la victoria. Hay que ponerse de acuerdo, hay que orar en el nombre del Señor y que lo que pidamos será desatado en la tierra. Lo que pidamos será desatado en el cielo, y que cuando nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pedimos, será hecho por nuestro Padre que está en el cielo. Pero parece interrumpir la reflexión un pensamiento importante de Pedro, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Pero entonces no pareciera tener relación cuando Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Parece que hay una relación entre recibir el poder, recibir respuesta a las oraciones, recibir aquello por lo cual hemos pedido, con perdonar. Puede haber alguien esta noche que ha estado orando intensamente, con lágrimas, con profundidad, con genuinidad delante del Señor, con una fe profunda, pero que necesitara perdonar. Y Pedro lo entiende y dice, Señor, ¿cuántas veces? Tal vez yo puedo perdonar a 2 o 3, pero la misma persona, ¿cuántas? Y entendiendo que el número es adecuado, hasta 7. El Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y alguna gente que le gustan los números y la matemática, multiplica 70 por 7 y dice, bueno, pues estas veces. Pero el número es un número que quiere decir muchas veces, que quiere decir que no hay cuenta, que no vas a estar calculando para perdonar y que no puedes decirle a la persona, mira, ya yo te he perdonado muchas veces, así que no vuelvo a perdonar. A veces nosotros medimos qué tipo de pecado perdonamos, qué tipo de ofenda perdonamos y a quiénes perdonamos. Pero el Espíritu Santo nos hace una invitación en este momento a que pienses,
¿A quién necesitas perdonar para que tus oraciones sean escuchadas? Para que estas peticiones que hemos elevado al Señor esta noche se levanten. Existen situaciones en la iglesia y existen relaciones familiares que tú necesitas mirar esta noche y que necesitas ir sobre ellas. Hay otro pasaje hermoso en la palabra que dice que si tú llevas tu ofrenda al altar y allí tú te acuerdas que tu hermano te ha ofendido, ha hecho algo contra ti, dejes tu ofrenda en el altar y vayas y te reconcilies con tu hermano. Y luego vengas y subas esa ofrenda delante del Señor. Cristo viene pronto, el Señor se acerca y el Señor quiere que tú recibas todo lo que Él ha preparado para ti. El Señor quiere que seamos una iglesia madura, una iglesia que crezca. Y el Señor desea que crezcamos fortaleciendo nuestras relaciones familiares y fortaleciendo nuestras relaciones como hermanos en Cristo. La Biblia dice, añádele a tu fe virtud y a la virtud amor fraternal. Y el amor fraternal en la iglesia incluye perdonar ofensas, porque el amor cubre multitud de ofensas. Así que esta noche mi reflexión va dirigida a todos los que oramos fervientemente en este culto de oración, a que analizamos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor y pidamos misericordia, perdón y gracia para nuestras vidas. Pero no solamente para nuestras vidas, sino que también es tiempo de que perdonemos a los que nos hayan ofendido de algunos pecados. Muchos de los que nos han ofendido no se han dado cuenta que nos han ofendido. Por tanto, no van a venir a pedirnos perdón. Y así, de todas maneras, el Señor que desea que les perdonemos. Muchos de los que nos han ofendido no nos van a pedir perdón, aunque lo sepan, porque sienten que hablaron con la verdad, que dijeron lo que tenían que decir. Yo dije la verdad y la verdad es la de Dios. A veces la gente peca de eso, pero una verdad dicha sin amor, dicen por ahí, es una mentira. A pesar de que la gente no nos pida perdón, la invitación del Señor es a que los perdonemos. Muchos otros nos han pedido perdón, pero usted ha entendido que no es el tiempo porque yo no me siento sano todavía para perdonar. El Señor te dice en esta noche que comiences a dar pasos encaminados a ese perdón, que comiences a trabajar esas áreas donde necesitas sanidad, porque lo queremos todo de Dios. Queremos servir al Señor con alegría, queremos servir al Señor con regocijo, queremos servir al Señor con pasión. Pero los que servimos al Señor tenemos que perdonar. Pero los que servimos al Señor tenemos que amar como Cristo nos amó. Y la manera en que Cristo nos amó es que nos perdona, aun cuando no lo merecemos. Y yo te invito esta noche a que reflexiones si hay alguien que necesita tu perdón. A todo aquel que necesite ser liberado de esta carga profunda que es la culpa de haber ofendido, esta noche es una noche maravillosa para que liberes a los deudores que te han ofendido. Esta noche el Señor te dice que Él quiere liberarte de la culpa que has cargado, si es que tú mismo aún no te has perdonado. Porque la Biblia dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, el Señor los viene a hacer blancos como la blanca lana, y que el Señor echa tu pecado en lo profundo del mar y ya no se acuerda más de él. Así que si el Señor ya no se acuerda de tu pecado, no te acuerdes tú tampoco. Es tiempo de que camines libre de tus cargas y que ores con cielos abiertos. La Biblia dice que el templo se rasgó, el velo se rasgó y que el Señor nos dio acceso por medio de Jesucristo al trono de la gracia del Señor. Quiero orar contigo esta noche. Número 1, para que recibas la gracia del perdón. Número 2, para que perdones como fuiste perdonado. Y número 3, para que proclamemos que hay perdón en Jesucristo. No hay un perdón que no merezca el perdón de Dios. No hay una ofensa que no sea alcanzada por la sangre del Señor Jesucristo.
para que esta noche nuestras oraciones suban ante la presencia del Señor y para que el Señor escuche las peticiones que hemos hecho, es importante que perdones. ¿Cuántas veces voy a perdonar lo mismo? ¿Cuántas veces voy a perdonar a esa persona que continúa ofendiéndome? Primero hay que ir delante del Señor y pedirle al Señor intervención. Hay que buscar ayuda si es necesario de las personas que nos pudieran ayudar y aconsejar. Hay que aclarar los malos entendidos, porque hay personas que no conocen tus malos entendidos. Hay que cambiar la forma en que vemos las personas y hay que mirar a la gente a través del amor del Señor Jesucristo, como el Señor las mira. Hay que cambiar nuestra forma de pensar cuando pensamos que unas personas merecen la gracia y la misericordia y otras no. Hay que cambiar, gloria al Señor, los postulados que hemos hecho acerca de la gente. En cierta ocasión, Pablo desechó a uno de sus ayudantes porque no le gustaba su forma de ser, pero luego el Señor le dio la oportunidad de ver que las personas pueden cambiar. Y más cuando nosotros proclamamos la transformación que hace Jesucristo en la gente. Hay personas que ya no son las personas que eran cuando nos ofendieron, porque el Señor trabajó con ellos. Así que el Señor te dice esta noche, da los pasos para que restaures relaciones con tu familia, en tu trabajo y en la iglesia. No sigas cargando dolor, heridas y angustias que no te dejan avanzar. No puede haber personas con las que no puedas trabajar, a las que no puedas mirar, a las que no puedas saludar, a las que no puedas hablarle sin dolor. Es necesario que lleves a la cruz de Jesucristo la herida que te causaron, el dolor que te causaron, lo que sientes hacia ellas y les perdones. Porque si perdonas vuestras ofensas, recibirás el perdón de Dios. Y porque también todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, lo dará. Y porque una vez que hayamos perdonado, dice el capítulo 18 de Marcos, todo lo que pidieres y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Yo quiero esa bendición. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7. Mira a tu esposo y dile, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? Mira a tus hijos. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Mira a tu madre, a tu padre, a tu amigo, a tu vecino, a tu hermano y a aquel que te haya ofendido y perdónalo. Como Dios te perdonó, tú debes perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos poder en tu Espíritu Santo para perdonar a otros las ofensas. Y te damos gracias esta noche por el perdón que hemos recibido de todos nuestros pecados, Señor. Caminamos libres este día sabiendo que tú has hecho una obra redentora, Señor, en nuestras vidas y que esa obra que nos limpió, que nos salvó y que nos restauró a nosotros, alcanza a toda tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.